Buenas tardes. Para el caso práctico que tenemos que presentar de cálculo diferencial aplicado en ingeniería, este grupo está conformado por Gerson Andrés Cruz Vaca, Santiago Alfonso Parra, Jenny Patricia Arias Neira y quien les habla, Lady Adriana Rosso Montañez. En el caso práctico, específicamente veremos cómo los directivos utilizan esta herramienta matemática para mejorar la diferencia energética de sus edificios. La empresa contrató a una firma de ingeniería para monitorear las temperaturas de sus edificios. El objetivo es aumentar la eficiencia energética y evaluar la capacidad de los sistemas de calefacción y aire acondicionado. Para empezar, consideraremos la función que representa la temperatura en función del tiempo, donde vamos a encontrar la tasa de cambio de la temperatura respecto al tiempo. Entonces, compañeros, vamos a analizar esta función por trozos específicamente, es una función racional definida. En esta primera parte, la función que vamos a estudiar es que el numerador es un polinomio de grado 3, lo que nos da una función racional. Este trozo tiene un comportamiento particular cerca de que x es igual a menos 1, donde encontraremos una discontinuidad. Sin embargo, al simplificar, vemos que el comportamiento de la función puede analizarse en que x es que 0 es menor a x. Esta función es de tipo racional, lo que significa que el cociente de dos polinomios. En este caso tenemos un polinomio de grado 3 en el numerador y un polinomio de grado 1 en el denominador. Entonces, primero determinaremos el dominio de la función como está definida para que 0 sea menor que x. Nuestro dominio es menos infinito de 0. Es importante notar que x es igual a menos 1, es un punto de discontinuidad para la función ya que el denominador se hace 0. Ahora vamos a derivar la función para encontrar la tasa de cambio. Usaremos la regla del cociente para derivar t. Podemos ver el comportamiento en el límite al evaluar lo que anteriormente había mencionado. Simplificando, podemos analizar el comportamiento de la función para diferentes valores de x. Entonces, la función que tenemos, el primer paso es simplificar esta función como lo había mencionado anteriormente. Entonces, primero vamos a factorizar el numerador y así nuestra función se puede simplificar. Al final nos queda un polinomio de segundo grado. Es importante recordar que el dominio de esta función es para que 0 sea menor a x. Luego vamos a derivar la función para ver cómo cambia la temperatura con el tiempo y utilizamos las reglas de derivación para ello. Con lo cual vamos a calcular la derivada de t, que es igual a x, que sería en este caso x, que es igual a 2 veces x. Este resultado nos dice que la tasa de cambio de la temperatura es lineal y depende directamente de x. Esto nos da una idea clara de cómo varía la temperatura en función del tiempo. En resumen, hemos simplificado una función racional a un polinomio de segundo grado y calculado su derivada para entender mejor su comportamiento. Este tipo de análisis es fundamental para ver su aplicación práctica. Entonces, se ha realizado un análisis de signos, dando continuidad con la explicación por trozos. A continuación, continúa mi compañera. Para continuar, tenemos función a trozos. En la parte 2 tenemos la función exponencial. Tenemos la función t de x es igual a 10e exponente de 0,1 para 0 menor o igual que x y x menor a 6. Tenemos que es un tipo de función compuesta exponencial y que el dominio son los números que se encuentran entre 0 y 6. Para evaluar el crecimiento tenemos que derivar la función. Entonces tenemos t derivada de x es igual a 10 por 0,1e exponente de 0,1x, que esto es igual a e exponente de 0,1x. La derivada siempre es positiva, por lo tanto la función es creciente. Ahora bien, para el rango, cuando x es igual a 0, tenemos que es igual a 10. Cuando los valores de x están en 6, tenemos que 10 exponente de 0,6 es igual a 16,34. Entonces, el rango vienen siendo los números que están entre 10 y 10 exponente de 0,6. Para traducir mejor lo que estamos diciendo, recordemos que es una función exponencial que siempre es creciente, que cuando los valores de x están en 0, la temperatura alcanza a 10 grados y al acercarse a 6, la temperatura alcanza aproximadamente los 16,34 grados. Esto quiere decir que este crecimiento es constante y es ideal para representar el aumento de la temperatura en la mañana. Continuamos con nuestra función a trozos, parte 3.
Y vamos a ver aquí, tx igual a 5 de seno pi sobre 4x menos 6 más 20 para x que es mayor o igual a 6, tipo de función compuesta o conocida como una trigonometría. Su dominio es entre 6, infinito. Se deriva para determinar el crecimiento t derivado x igual a 5 pi sobre 4 coseno de pi sobre 4x menos 6. Hay una alteración entre positivo y negativo. La función oscila entre 15 y 25. Y vamos a ver, tx igual a x exponente 3 menos 3x exponente 2 más 2 sobre x más 1 si x es menor que 0. Y seguimos acá. 10e exponente 0.1x si 0 es menor o igual a x y si x es menor que 6. Y seguimos aquí. 5 de seno pi sobre 4x menos 6 más 20 si es mayor o igual a 6. Y su dominio es de menos infinito a 0 o de 0,6. O también va de 6, infinito. Su rango dependiendo de cada trozo. Trozo 1 se analiza la función del polinomio. En el trozo 2, 10,10e,0 exponente 0,6. En el trozo 3 oscila entre 15 y 25. Bueno, intervalos de crecimiento y decrecimiento. En el trozo 1, el segmento analizado se observa el decrecimiento. En el trozo 2, el crecimiento en 0,6. En el trozo 3, su comportamiento oscilatorio. Una función aquí que la temperatura oscila debido a la naturaleza periódica de la función seno. Esto representa como a lo largo del día la temperatura puede variar debido a la exposición al sol u otros factores. Buenas noches. Bueno, luego del análisis trozo a trozo que realizarán mis compañeros, tenemos la función completa, la cual pues está compuesta por tres funciones, una racional y dos compuestas, una compuesta exponencial y otra compuesta trigonométrica. Pues vamos a hacer un poco el análisis algebraico y luego pues vamos a ver con mayor claridad en la gráfica. El dominio pues total sería de menos infinito a 0, unión de 0,6, unión de 6 hasta infinito, y el rango pues dependiendo de cada trozo, ¿no? En el trozo 1 se analiza en función del polinomio, en el trozo número 2 el rango estaría dado entre 10 y 10 de e a exponencial 0,6, y en el trozo 3 tenemos una oscilación entre 15 y 25 producto de la función seno. En cuanto a los intervalos de crecimiento y decrecimiento, en el trozo número 1, en el segmento analizado, pues se observa un decrecimiento. En el trozo número 2 observamos un crecimiento y en el rango específicamente, perdón, en el dominio 0,6. Y en el trozo número 3 tenemos un comportamiento oscilatorio. Para graficar utilizamos el software MATLAB, ¿no? La herramienta MATLAB, y este es el código que desarrollamos, para lo cual en primer lugar definimos los rangos, se definen los rangos, los tres rangos para x que corresponden a cada trozo de la función. Pues definimos las funciones, en cada trozo de la función se calcula
en sus respectivos intervalos y pues al final se hace un ajuste en los límites de X y de Y para que la visualización en las gráficas sea un poco más clara. El resultado, luego de correr la función, es este que vemos actualmente en la pantalla. Entonces, donde tenemos en el eje X el tiempo en horas y en Y la temperatura en grados Celsius. La función número uno, donde X es menor que cero, tenemos, como observábamos anteriormente en el análisis algebraico, un decrecimiento en el segmento analizado, que lo vemos acá representado en la línea azul. Luego, en el intervalo entre 0 y 6, que está representado con la línea roja, pues vemos un crecimiento constante. Y para la última función, cuando x es mayor o igual que 6, observamos un movimiento oscilatorio. Digamos que se comporta de manera diferente en cada intervalo y pues esto nos permite a nosotros hacer un seguimiento de la temperatura a lo largo del día, optimizando así pues el uso de la calefacción y el aire acondicionado. Como lo decían mis compañeros, muy probablemente en el segmento azul son en las horas de la mañana o de la noche y de la madrugada donde la temperatura cae y a medida que van corriendo las horas, pues va aumentando la temperatura hasta que se estabiliza en algún punto a temperatura ambiente y cuando empieza el movimiento oscilatorio, pues puede ocurrir por varias razones. Sin embargo, esto pues para el análisis lo que nos permite a nosotros es tomar decisiones y ajustar los sistemas de calefacción y aire acondicionado según los horarios y el monitoreo que nos arrojaron los datos. Y ya, pues entonces, en conclusión, la función t de x modela adecuadamente el comportamiento de la temperatura en diferentes intervalos, permitiendo, como lo decía, el análisis para tomar decisiones en referencia pues a la optimización del uso de energía en los sistemas de calefacción y aire acondicionado. Con esto cerraríamos el ejercicio. Espero que haya sido de su agrado y agradecemos también la atención. Buenas noches.